Sobre estos temas de actualidad habla esta noche con nosotros el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, terminando así la ronda de entrevistas con los líderes de los partidos de cara al debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que se celebra la próxima semana. Saludamos ya al señor Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿usted qué cree? ¿Por dónde van? ¿Quizás haya algún acuerdo y termine esta guerra pronto? Eso sería lo ideal, que es una invasión, que ha producido una guerra de un Estado que es Rusia y de un presidente que es un sátrapa frente a un vecino mucho más débil, al que invade de manera absolutamente ilegítima, saltándose todo lo que significa la legalidad internacional, y la mejor noticia sería que parara ya, porque eso llevaría consigo, primero, que no siguieran muriendo personas inocentes, y en segundo lugar, que el efecto en la economía también empieza a recuperarse. Y por eso le iba a preguntar, por el efecto en la economía, por las consecuencias en la economía, porque si antes de la guerra los precios ya habían subido, ahora con la guerra pues la situación se agrava. Y bueno, sabemos que el presidente del gobierno está en contacto con los países de la Unión Europea, que se ha comprometido a una rebaja fiscal antes de que termine el mes, pero ¿qué margen tiene el gobierno de Canarias de que nosotros, los canarios, en nuestros bolsillos no nos cueste tanto lo que está ocurriendo? Con respecto a los impuestos, muy poco, ¿no? Ya lo he dicho con claridad. A diferencia del resto del país, nosotros no pagamos impuestos en el recibo de la luz. Las familias en Canarias no pagan, porque el IGIC es cero. En el resto de España es 10%. Pagan un 3% las empresas que consuman más de 10 kilovatios, pero las familias no pagan nada en el recibo de la luz y tampoco hay IGIC en el impuesto de los hidrocarburos. Hay un tipo impositivo que es una cantidad económica, que es casi la mitad de lo que se paga en el resto del país. Ahí sí hay margen, si se toca y se baja esa cantidad en el conjunto del país, lo bajaremos también en Canarias, pero desde el punto de vista de los impuestos no hay Claro, margen. pero es que no suena nada popular de, pues nosotros no vamos a bajar los impuestos. No, Claro. pero es que no podemos hacerlo. Creo que hay que ser claro a la ciudadanía. Pagamos cero de IGIC en el impuesto de la luz. Por tanto, para bajar la luz lo que hay que hacer es bajar el precio de la luz, desafectar el gas, que es lo que está peleando el presidente del Gobierno de España, del recibo de la luz. Con respecto al combustible, tampoco tenemos margen. Si retiráramos todo lo que es el tipo impositivo, todo, bajaría 0,25 céntimos por litro el precio de la gasolina. Pero en 4, 5, 10 días eso estaría abandonado porque no habría ninguna opción de recuperación. Porque el problema que tenemos es de oferta. Lo explico brevemente. Sí, brevemente, porque hay muchos temas que queremos tratar. Sí, lo que quiero decir es que si el problema está en que tenemos poca gasolina, poco combustible, la demanda se mantiene. Y por tanto, si hay poco, el precio va a subir aunque bajemos los impuestos. ¿Qué hay que hacer? Buscar fórmulas alternativas, comprar petróleo en otros sitios, que el gas venga de Argelia y no de Rusia, y sobre todo apostar por las energías renovables con urgencia. Me imagino que son algunos de los temas que se ha hablado hoy, porque hoy ha habido Consejo de Gobierno y se ha hablado evidentemente de las consecuencias económicas de la guerra. Vamos a escuchar al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Es previsible que el encarecimiento de los precios, el encarecimiento de materias primas, el efecto indirecto que puede tener sobre países con los que Canarias se mantiene una estrecha relación económico, comercial y de todo tipo, pues nos lleva a pensar que puede tener consecuencias en el medio plazo y por lo tanto tenemos que estar listos y preparados para poder actuar. Bueno, listos y preparados para poder actuar, ¿nos puede adelantar un poco cuál va a ser la hoja de ruta? En Canarias sabemos que tenemos de los salarios más bajos, la cesta de la compra de las más elevadas del país. Ya, si miramos a la isla no capitalina, los precios son un disparate. ¿Cuál es la hoja de ruta de nuestro gobierno, de su gobierno, el que usted preside? Bueno, tenemos la semana que viene una semana importantísima. El lunes hay reunión con las ministras de Economía, de Hacienda y de Transición Ecológica y haremos nuestras propuestas del mismo modo que escucharemos las propuestas del Gobierno de España. Y esa misma semana el Gobierno de España tiene un Consejo Europeo fundamental en el que debe haber medidas como las siguientes. Que tiremos del endeudamiento como hicimos para las ayudas a las empresas por el COVID y quedan 70.000 millones que se pueden utilizar, que haya ayudas en líneas directas a las empresas, tenemos que ayudar a los transportistas, tenemos que ayudar a las empresas que trabajan la alimentación, a los ganaderos, al sector agrícola, ayudas directas, que el POSEI, por ejemplo, se pueda tener nuevos recursos dentro de lo que es la fórmula del POSEI adicional. Y con respecto a lo que es el toque de lo que es los impuestos, poco margen tenemos en Canarias, más tiene el resto de España. Creo que es importantísima la próxima semana para tomar decisiones dentro de la Unión Europea. Hablaba de un sector de la ganadería y precisamente en Tenerife se han reunido este jueves para exponer sus problemas, ¿no? Denuncian que los gastos de explotación han aumentado más de un 60% y por este motivo muchas explotaciones se han visto abocadas a parar su actividad. Además, demandan ayudas de entre 7 y 8 millones de euros para sostener la cabaña ganadera.
Tenemos que fijar unos precios de venta. Lo que no podemos tolerar es que se sigan vendiendo a un precio de 41 céntimos, 42 céntimos la compra de la leche, cuando después especulan, ¿no? Especulan con los productos lácteos REAS que vienen subvencionados. Y luchar todos por un mismo barco, que es el sector primario. No lo dejamos perder, porque sinceramente ya está perdido. Varias explotaciones han cerrado y es una pena. Como vemos, el sector ganadero absolutamente alarmado y preocupadísimo con lo que está ocurriendo. No, y tienen razón. Lo que tenemos que hacer, nos hemos reunido con ellos, volveremos a hacerlo en los próximos días, es aplicar la ley de cadena alimentaria, que significa que el que produce, el que tiene granjas, cobre lo que le cueste su trabajo. Hablan de 0,60 céntimos por litro de leche y me parece que es una cantidad justa. Vamos a reunirnos con quienes compran esa leche para que ese sea el precio que se pueda fijar. A partir de ahí vamos a aplicar también desde el Gobierno de Canarias, ya lo estamos haciendo, líneas directas de ayuda al sector. Tenemos que, como dije antes, liberar el POSEI adicional y es uno de los sectores tremendamente afectados que exigen que tengamos decisiones contundentes. Y viendo, pues bueno, los distintos sectores que están afectados, pero mirándonos a nosotros, lo vamos a notar en nuestro bolsillo, porque lo que tememos es que se queden esos beneficios, digamos que los intermediarios, no que llegue realmente a nuestro bolsillo y que veamos, oye, pues mira, la gasolina estaba tanto, me ha bajado, el precio del pan estaba tanto, me ha bajado. Llegaremos a notarlo el ciudadano de a pie, ¿no? Ese es el objetivo, porque si suben desde quien produce hasta que llegue al ciudadano y se va encareciendo, al final nos va a costar mucho más la cesta de la compra, ¿no? Y por tanto, con respecto a lo que son los productos básicos, hay que establecer un mecanismo de beneficio por parte de todos los que participen, pero sin que le cueste más al ciudadano. Por eso es clave, repito, clave, que se tome un acuerdo con respecto a los combustibles y a la energía esta semana. Ya empiezan a haber, pues bueno, convocatorias de manifestaciones y concentraciones. Algunos sindicatos han convocado aquí en Canarias. ¿Qué le parece, no, esa reacción? Me parece normal. Los representantes de los trabajadores primero están defendiendo que lleguemos a un acuerdo, por ejemplo, en las rentas entre los que cobran el trabajo que realizan y las empresas. Un pacto de rentas, que significa menos beneficios para las industrias, y también un sacrificio en momentos duros en los salarios. Estamos viviendo momentos difíciles provocados por una invasión, si bien ya venían esos datos previamente. Diciendo eso, también hay que decir que Canarias está fuerte económicamente, tenemos buenas perspectivas para las siguientes semanas y meses con respecto al turismo, lo digo a día de hoy, 17 de marzo, pero con una gran incertidumbre por esta situación bélica que tenemos en Europa. La guerra no ayuda precisamente con la situación de la pobreza en las islas, porque hoy hemos escuchado el informe de Cáritas, ¿no? Ha presentado ese informe en el que dice que el 29% de los canarios, es decir, 630.000 personas, están en una situación de desventaja importante. Los escuchamos. El estar atendiendo a más de 100.000 personas con necesidades nos hace tener que reaccionar con más rapidez, porque tenemos la necesidad en nuestra puerta, ¿no? Bueno, pues ante esta situación, ¿cómo valora esos datos? Primero, reconociéndolo. Es cierto que tenemos pobreza en Canarias, que está cronificada, que no es una situación actual, que llevamos con ella demasiado tiempo. Habrá que pensar por qué con 15 y 18 millones de turistas no hemos caminado para tener menos ratio de pobres en Canarias y un equilibrio económico mayor. Y ante ello, yo no voy a ocultar la realidad, otros lo hacen en otros gobiernos. He oído, por ejemplo, al Gobierno de Madrid decir que no hay pobres en la calle. Creo que es una afirmación absolutamente inaceptable. Lo que hemos hecho nosotros es ayudar al sector, a las personas que lo precisan, de una manera importante. Hemos multiplicado por 5 las personas que reciben una prestación canaria de inserción, un ingreso mínimo vital, pasando de 6.000 personas que lo recibían antes de llegar nosotros a 30.000. En cualquier caso, tenemos que seguir trabajando porque es un objetivo fundamental erradicar la pobreza y está claro, el COVID y la crisis económica provocada por la crisis sanitaria lo ha agravado, ¿no? Bueno, otra de las consecuencias de la guerra es la salida de ciudadanos de Ucrania que buscan refugio en otros puntos. ACNUR estima más de 3 millones de personas las que han salido de momento del país. Y esta tarde el ministro de Migraciones ha asegurado que van a crear más centros de acogida en España y van a continuar con la simplificación de todos los trámites en aquellos ucranianos que se desplacen al país. ¿Cómo ve usted estas declaraciones del ministro? ¿Cómo ve este compromiso? No, lo primero es que estamos ante una directiva europea que se ha aprobado para dar
asilo, permiso de trabajo en 24 horas a personas que huyen de su país y que quieren regresar una vez que la situación llegue a ser de nuevo pacífica. Estamos hablando de cerca de 4 millones de desplazados. Estamos ante una diáspora que es la ucraniana. Lo sabemos bien porque también existe una diáspora en África. Ahora que hablamos también de eso. se hace por conflictos bélicos y por tanto nosotros lo que hemos dicho es que queremos que cuenten con Canarias, como acabamos de ver con una persona que acoge a una señora que viene de Ucrania y a su hijo, del mismo modo que queremos que las demás comunidades, queremos contar con ellas para los menores no acompañados que tenemos en Canarias. Pero claro, de eso se habló en la conferencia de presidentes. Bueno, era uno de los asuntos estrella antes de que se declarara la guerra y de ver lo que ha pasado, ¿no? En la conferencia de presidentes sobre la mesa va a estar, que fue el domingo pasado en La Palma, va a estar el tema de la acogida a los inmigrantes. No sé si quedó medio descafeinado o como depende de la voluntad de otras comunidades autónomas, excepto País Vasco, Galicia y poco más, ¿no? Y Cataluña. El resto, no sé de qué manera usted puede presionarlos y decir, igual que se acoge a ucranianos, nosotros tenemos menores inmigrantes, casi 3.000, que también que vienen huyendo de la miseria y de la guerra, ¿no? Exactamente. ¿No nos hacen caso? No, en este caso estamos hablando de menores no acompañados, que la legislación actual da esa competencia a las comunidades autónomas, pero ya hemos dicho que no es justo que todo se quede en los territorios fronteras, como es Canarias, ¿no? Y creo que se dieron avances en esa conferencia. Por vez primera el presidente del Gobierno dijo claramente que esto se incluyera en la Comisión de Trabajo Sectorial de Migración. Hubo una serie de presidentes, no solamente los que yo anuncié, estuvo el de Galicia, el de Cataluña, el de Valencia, el de La Rioja, estuvo también otros presidentes que dijeron que esto había que incluirlo, introducirlo. En cualquier caso, nosotros hemos planteado medidas inmediatas, pero también soy claro, hay que cambiar la legislación, hay que hacerlo de manera definitiva. Este Gobierno, el actual, el que yo presido, ha conseguido que 208 menores tengan guarda y tutela en otras comunidades. Hasta ahora nunca había sido así, habían sido derivados pero no con guarda y tutela, pero es insuficiente y por tanto creo que lo que está ocurriendo en Europa también tiene que hacer abrir los ojos al resto del país y también a la Unión Europea de lo que ocurre con Ceuta, Melilla y con nuestra tierra, con Canarias. En esa reunión de presidentes celebrada, bueno, pues en la isla de La Palma, como decimos, hoy en el Consejo de Gobierno también se ha vuelto a hablar de la reconstrucción de la isla de La Palma. Se ha dicho que hay más de 365 millones de euros ya en ayuda. Pero bueno, en el Parlamento, esta tarde los portavoces de plataformas y asociaciones vecinales de la isla han pedido más información y participación en las decisiones. Vamos a escucharles. Está bien lo que se está haciendo, pero la gente tiene una sensación de emergencia y de temporalidad y es preciso que se ponga en marcha un plan de salud mental específico. A la hora de repartir esas ayudas, pues no se han contado con la parte más vulnerable, que somos los afectados. Y no se ha contado de acorde a las necesidades de cada uno de ellos. El motor económico. Si no encendemos ese motor, los agricultores no tardarán en abandonar el cultivo o algo mucho peor, que es abandonar la isla para buscarse la vida. Bueno, le han escuchado en el Parlamento, les escucha también el Gobierno de Canarias sus peticiones. Indudablemente, hoy hablamos fundamentalmente de la invasión de Ucrania, pero las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma o la COVID, la pandemia, siguen ahí. Con respecto a la erupción de La Palma, hay proyectos como Revivir el Valle, en el que estamos escuchando a las asociaciones, a los colectivos, haciendo aportaciones, y estamos ante algo tremendamente complicado. No hay precedente. Diciendo esto y reconociendo la angustia de los vecinos porque han perdido sus casas, el terreno en el que trabajaban, también tengo que decir que nunca como ahora las administraciones, y son de 4 colores políticos distintos, han activado tantas medidas con tanta urgencia y con tanta rapidez. Pongo un ejemplo claro. Se han perdido muchas casas en La Palma, muchas. Hemos entregado más de 100. Hemos priorizado la isla de La Palma frente al resto de las islas porque tienen y sufren esta tragedia. Por tanto, vamos a seguir en esa reconstrucción sabiendo, lo dije siempre y nunca engaño a nadie, que no va a ser fácil, que es doloroso y que va a costar. La erupción volcánica, la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra son temas que van a salir seguramente en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que comienza el próximo martes. Viendo la crispación que hay en el Congreso de los Diputados entre los distintos partidos políticos, parece que aquí en Canarias, en el Parlamento, hay otro talante. Yo siempre he dicho que el Parlamento de Canarias está a la altura. Por ejemplo, frente a las voces de la ultraderecha, que entre otras cosas, por ejemplo, votaron en contra de reconstruir la isla de La Palma, eso no ocurrió en el decreto ley que llevamos para La Palma, fue aprobado y apoyado por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, yo creo que hay un nivel que hay que mantener, y aunque estamos cerca de las elecciones, desde aquí también, y hablo como presidente, ya no como secretario general del Partido Socialista de Canarias, hay que mantener. Creo que en estos momentos, lo digo con sinceridad,
La ciudadanía lo que está pidiendo a los políticos, a quienes estamos en la cosa pública, es altura de miras. Hay demasiado sufrimiento y demasiado seguido con todo lo que nos ha pasado en Canarias en estos 2 años y medio para que nos enfranquemos en luchas estériles y en disputas que no llevan a ningún sitio. Pongamos cosas sobre la mesa, acordemos, evitemos las discrepancias y pensemos que quienes nos están mirando son los que están sufriendo en esta tierra. Lleva presidiendo el Gobierno de Canarias 2 años y medio y ya ha pasado de todo. O sea, pandemia, erupción volcánica, ahora ha comenzado una guerra. Yo no sé cómo afrontan el día a día en su gobierno y si le quedan ganas para volver a ser presidente de Canarias, ¿se volvería a presentar? Tengo que reconocer que nos hubiese gustado muchas menos adversidades, sin duda. Poder enfrentarnos a una normalidad en esta legislatura no ha sido así. Tuvimos el primer caso de COVID, tuvimos un hotel que tuvimos que cerrar, tuvimos un fenómeno migratorio como nunca, incendios, tuvimos un volcán y tenemos ahora una guerra internacional que tiene al mundo también en shock. Por tanto, cuando se afirma que uno se quiere presentar, cuando las cosas vienen fáciles, es más fácil también decir que sí. Cuando las cosas vienen más complicadas, es más difícil decir que sí. Yo digo que sí, porque creo que tenemos por delante muchas cosas que hacer y me gustaría tener un mandato con mayor normalidad para también poder desarrollar las políticas que teníamos previstas. Y también cómo van las relaciones, primero, entre el pacto conocido como Pacto de las Flores, porque hay 4 partidos políticos que forman el Gobierno de Canarias, y si brevemente me voy a decir también cómo van esas relaciones con Madrid, porque a veces se espera que si el mismo partido que gobierna en Canarias gobierna en España, en el caso nuestro Podemos y PSOE también gobiernan en el Estado, pues haya una mayor sintonía, me refiero, o bueno, que se consiga más de Canarias o que sea más condescendiente Pedro Sánchez con nosotros. Y hay veces que ha sido criticado porque no se ha visto eso, ¿no? Pues yo he elevado la voz y ha sido de público conocimiento. Dije que las cosas no se estaban haciendo bien por parte del Gobierno de España. Reconozco que no tenían infraestructuras dejadas por otros gobiernos para responder a la inmigración y he sido rotundo. He peleado para defender a Canarias y hemos conseguido una disposición adicional para los ERTE que han sido fundamentales. Conseguimos que el superávit se aplicara en Canarias antes que ninguna otra comunidad. 1.144 millones de euros han llegado del Gobierno de España para las empresas, los autónomos de Canarias, que han evitado la quiebra y la desaparición de un gran tejido económico fundamental para Canarias. Ha habido una respuesta, creo que hay que reconocer, ante la mayor catástrofe que hemos tenido en la isla de La Palma por parte del Gobierno de España. Y yo seguiré exigiendo, sea quien esté en el Gobierno de España, pero hay que reconocer las cosas. Eran otros los que marginaban a nuestra tierra cuando gobernaban en Madrid. ¿Y qué le hubiese gustado hacer y debido a las circunstancias no ha podido? Pues es una pregunta complicada, ¿no? Sinceramente lo que nos hubiese gustado es que este tiempo hubiera sido de mayor certidumbre, de menos zozobra, que no hubiésemos tenido una pandemia como esta y tener miedo a perder la vida y se han ido demasiados canarios, que no tuviésemos que vivir un volcán, que eso que nos decían nuestros padres no lo vivieran nuestros hijos y lo han vivido, y especialmente que en el mundo pongamos un poquito de cabeza, porque ya está bien después de 2 guerras mundiales para poner en riesgo lo que hemos creado. Ángel Víctor Torres, secretario general del Partido Socialista en Canarias, también presidente del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos atentos a lo que cuenten en ese debate la próxima semana. Muchísimas gracias.